Cuando el amanecer enciende la sabana africana, la luz dorada se derrama por sus ilimitadas llanuras, desencadenando un épico enfrentamiento en leones y hienas. Una guerra sin fin, documental sobre animales salvajes. ¿Quién reina en esta indómita arena? ¿Los leones o las hienas? Conozca a Nala, una leona feroz. Con sus ojos ámbar fijos en sus cachorros juguetones. Cada zancada palpitando con un poder crudo e inquebrantable. Oculta entre la hierba, Sara, la astuta matriarca de las hienas. Dirige a su clan y sus gritos escalofriantes resuenan como un himno de batalla. No se trata de una mera historia de animales salvajes, sino de un emocionante enfrentamiento de fuerza física contra inteligencia, en el que cada cacería es una lucha por la supervivencia. Los leones se reúnen en manadas de hasta 20 ejemplares, y su perfecto trabajo en equipo les permite dominar las cacerías. Sin embargo, un asombroso 40% de los leones han desaparecido desde 2005. Su legado amenazado por la implacable destrucción del hábitat. Arrojando una sombra sobre estos majestuosos animales salvajes. Nala merodea hacia una manada de búfalos. Su manada se desliza como un equipo profesional de fútbol americano, evaluando una jugada decisiva. La tensión aumenta a medida que las pezuñas martillean la tierra y el aire se llena de expectación. El clan de Sara se cierne cerca. Sus mandíbulas de 1100 PSI duplican los 650 PSI del león. Y están preparadas para hacerse con el botín. Las hienas, a menudo consideradas meros carroñeros, cazan el 60% de su comida, rivalizando con los leones en habilidad y tenacidad. Lo que consolida su estatus de formidables animales salvajes. La caza estalla en caos. La manada de Nala carga. Sus rugidos estremecedores aíslan a un búfalo. Las garras de Nala cortan con precisión letal, derribando a la bestia en una victoria fugaz que palpita a través de esta saga documental de animales salvajes. El triunfo se desvanece rápidamente. Las hienas de Sara irrumpen. Sus cacareos frenéticos y sus mandíbulas chasqueantes
transforman la escena en una brutal guerra territorial. Los leones gruñen ferozmente, mientras las hienas se mueven y esquivan, a la caza de cualquier grieta en la defensa de la manada. El atronador rugido de Nala. El grito de guerra desafiante de una leona hace retroceder a las hienas. Con sus cachorros protegidos por ahora. Su habilidad sostiene a la manada, pero Sara ya está maquinando. Esta batalla va más allá de la comida. Es una lucha por la supervivencia. La invasión humana, esculpiendo sabanas. Aprieta el nudo alrededor de su futuro. Una realidad sombría para estos animales salvajes. El frágil equilibrio de la sabana. Trastornado por la expansión urbanística, amplifica lo que está en juego, convirtiendo cada encuentro en una prueba de resistencia. Los cachorros de Nala retozan, felizmente inconscientes de la voraz mirada de Sara. Preparando el escenario para conflictos más feroces. ¿Quién tiene más ventaja? ¿Nala o Sara? Si eliges a Nala, comenta el número 1 elige a Sara. Comenta el número 2. Este desafío despierta el interés y pone de relieve la implacable intensidad de este documental sobre animales salvajes. A medida que asciende el sol, la sabana se prepara para una rivalidad despiadada, entretejiendo una acción feroz con una profundidad emocional y una llamada de atención para salvaguardar el hábitat de estos animales salvajes. El choque de titanes entre leones y hienas promete algo más que la supervivencia. Es un testimonio de la resistencia de la naturaleza. La guerra acaba de empezar, dando paso a una emocionante odisea por el corazón salvaje de la naturaleza, donde cada momento se debate entre la vida y la muerte. Al amanecer, la guerra entre leones y hienas promete una saga de resistencia y supervivencia. El sol del mediodía brilla sobre la sabana, tostando las doradas praderas. La manada de leones de Nala descansa cerca de un búfalo muerto, con sus cachorros jugando. Escondida entre la hierba alta, Sara, una astuta hiena matriarca, trama su jugada. Los agudos aullidos de su clan en 10 llamadas distintas indican un ataque preciso. La mirada de Sara se fija en el premio. Lista para liderar a sus animales salvajes en un audaz atraco. Las hienas no son solo carroñeras. Su cerebro rivaliza con el de los primates. Y los clanes liderados por hembras gobiernan ferozmente. Solo quedan 10.000 hienas manchadas.
y su hábitat se reduce un 20% cada año debido a la expansión humana. Estos animales salvajes luchan por sobrevivir en un mundo cada vez más pequeño. Nala, distraída por sus cachorros, no ve la amenaza. Sara ladra, desatando a su clan en un rápido asalto. Las hienas se abalanzan sobre el cadáver, desgarrando la carne con precisión. Una leona carga con sus garras. Pero la manada de Sara esquiva ágilmente. Sara arrastra la carne a su guarida, sus cachorros aullando de alegría. El momento es impactante. Sara da de comer a su cría y un cachorro la mira con confianza. El amor de una madre atraviesa la brutalidad de la naturaleza. Anclando este documental sobre animales salvajes en la emoción, las hienas son vitales para la sabana. Devoran los cadáveres para frenar las enfermedades. Su digestión única descompone los huesos, a diferencia de los leones, equilibrando la cadena alimentaria. El ingenio de Sara eclipsa la fuerza de Nala, pero es una victoria efímera. La pérdida de hábitat y los cambios climáticos amenazan a ambos animales salvajes, haciendo que las victorias sean temporales. Este documental sobre animales salvajes destaca el papel de la humanidad en su lucha. ¿Quién domina la sabana a la fuerza del león? ¿El cerebro de la hiena o los humanos que lo arruinan todo? El orgullo de Nala no cede. Se avecina un enfrentamiento mayor. El triunfo de Sara la convierte en una inteligente perdedora que brilla con luz propia. La descarnada belleza de la sabana y la cruda supervivencia en juego tejen una historia apasionante. Animales salvajes como Sara y Nala luchan por su lugar en un mundo cambiante. La manada de Nala se prepara para las represalias, lo que indica que se avecina un duro enfrentamiento. Este documental sobre animales salvajes combina corazón y valor, preparando el próximo enfrentamiento. La luz de la tarde baña la sabana y el polvo se arremolina mientras Nala, la matriarca de los leones, patrulla su territorio. Una manada de leones rival observa un cadáver fresco. Mientras el clan de hienas de Sara se acerca sigilosamente, provocando un tenso enfrentamiento. Un cachorro extraviado, perdido en campo abierto, se estremece ante el peligro, atrapado entre animales salvajes.
La sabana es un polvorín. Los leones tienen territorios de hasta 160 kilómetros cuadrados. Pero el 15% de las praderas desaparece cada año. Lo que obliga a los rivales a acercarse. Nala se enfrenta a una doble amenaza, las astutas hienas de Sara. Las hienas de Sara se abalanzan sobre el cadáver, desatando el caos. Los leones rivales cargan y Nala se lanza, chocando con Sara en un borrón de garras y rugidos estruendosos. El grito desesperado del cachorro atraviesa la refriega cuando se acerca a las fauces de las hienas. Nala avanza. Su ferocidad hace retroceder a ambos enemigos. Sara hace retroceder a su clan, prefiriendo la seguridad a la lucha, prevaleciendo su instinto maternal. Leones y hienas anclan la sabana. Al regular las presas, sostienen las praderas. Sin estos animales salvajes, el 30% de las especies de la sabana corren el riesgo de extinguirse, desestructurando los ecosistemas. Su papel pone de relieve el delicado equilibrio de la naturaleza. Nala acaricia a su cachorro, calmando su miedo. Sara cuida de sus cachorros. Con un vínculo similar al de Nala, estas madres luchan por la familia, no por la gloria. Basando este documental de animales salvajes en el impulso universal de proteger a los seres queridos. Nala y Sara no ganan, aguantan. Su campo de batalla se reduce bajo la presión humana. Este enfrentamiento a tres bandas, distinto de anteriores cacerías o robos, aumenta la tensión. ¿Qué estrategia materna gana la valentía de Nala o la cautela de Sara? El drama de la sabana sobre los animales salvajes en un enfrentamiento territorial mezcla acción trepidante con crudas verdades. La resistencia de Nala, la retirada de Sara y el acercamiento del cachorro crean una historia de valor y amor. Este documental sobre animales salvajes se centra en lo que está en juego en la supervivencia y expone el coste de una naturaleza cada vez más reducida. El enfrentamiento prepara un final inminente, en el que estos animales salvajes se enfrentan a un mundo que se les viene encima. Titán, un elefante africano de 14.000 libras, se erige como un imponente símbolo de fuerza y lealtad entre los animales salvajes. Como el oso pardo que domina el escarpado terreno de Yellowstone, Titán domina la sabana con un poder y una presencia incomparables. Su enorme estructura y sus penetrantes colmillos lo convierten en una fuerza de la naturaleza, venerada por todos los que son testigos de su dominio en el corazón de la indómita naturaleza africana.
En el Parque Nacional de Amboseli, Kenia, vastas praderas se despliegan bajo el imponente Kilimanjaro, haciéndose eco de la belleza salvaje de las extensas llanuras. Este es el reino de Titán, donde los animales salvajes prosperan en un paisaje moldeado por la fuerza cruda e implacable de la naturaleza. Aquí, la supervivencia exige resistencia, y Titán, con su imponente presencia, encarna el espíritu de este rincón del mundo implacable pero impresionante. En el San Diego Zoo Safari Park de California, científicos estadounidenses estudian el comportamiento de los elefantes para salvaguardar a estas majestuosas criaturas en África. A través del Amboseli Trust for Elephants, respaldado por los esfuerzos de conservación de Estados Unidos. Este documental sobre animales salvajes capta el extraordinario viaje de Titán. Observe cómo guía con ternura a su manada. Su suave tacto con una cría revela un corazón tan inmenso como su fuerza, forjando un vínculo que trasciende lo salvaje. En este documental sobre animales salvajes, seguimos a Titán a través de duras pruebas, protegiendo a su manada de los depredadores. Enfrentándose a feroces rivales y demostrando su reinado como verdadero rey. Prepárese para presenciar una saga de valor, supervivencia y triunfo que redefine lo que significa reinar en la naturaleza. Una historia que le dejará asombrado. En la abrasadora estación seca, Titán conduce a su rebaño por las tierras resecas de Amboseli, en una peligrosa búsqueda de agua entre animales salvajes. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de su determinación cuando el implacable calor de la sabana pone a prueba su resistencia. El polvo se arremolina alrededor del enorme cuerpo de Titán, un faro para su familia. Como un camión americano de gran tonelaje que atraviesa terrenos escarpados. La fuerza de Titán hace avanzar a la manada. Sus trompetas los animan, un sonido que resuena por toda la llanura, como una señal de esperanza. Este viaje, plagado de peligros, pone de manifiesto el compromiso inquebrantable de Titán con la supervivencia y prepara el terreno para una historia apasionante. Mientras los leones acechan a una cría vulnerable, Titán carga con una furia inquebrantable. Con sus colmillos brillando a la luz del amanecer, un protector entre los animales salvajes. El intenso y desgarrador enfrentamiento se desarrolla a medida que los fuertes pasos de Titán hacen que los depredadores se dispersen en un borrón de acción. Y su rugido sacude el aire como testimonio de su lealtad.
En el Santuario de Elefantes de Tennessee, los conservacionistas estadounidenses estudian estos comportamientos protectores para ayudar a elefantes como Titán. Su valentía, como la fuerza imparable de un camión que atraviesa obstáculos, transmite un poderoso mensaje. En ese momento de valentía, al salvar a la cría, nuestro corazón se hincha de empatía y nos sumerge en el mundo de Titán, donde la familia vale cualquier riesgo. El triunfo de Titán sobre los leones consolida su papel de guardián definitivo. Su sprint de 40 km/h, desafiando su enorme tamaño, nos deja asombrados. Como la potencia bruta de un camión. La investigación de The Elephant Sanctuary, con sede en Tennessee, revela cómo los lazos sociales de los elefantes impulsan tales actos, informando a la conservación mundial. Este documental desvela el corazón de Titán, su carga protectora, símbolo de devoción entre los animales salvajes. Cuando la manada llega al agua, Titán vigila con su fuerza como escudo. Este emocionante encuentro, en el que se mezclan el peligro y la lealtad, despierta nuestra admiración y nos insta a valorar a los intrépidos defensores de la naturaleza. Titán, el poderoso guerrero, muestra un sorprendente lado juguetón mientras salpica barro en las charcas de Amboseli. Con su trompa rociando agua con alegre abandono. Al burlarse de una cría curiosa, sus jubilosas trompetas resuenan por toda la sabana, revelando un lado más suave y ligero del gigante. Este despliegue de alegría contrasta con las feroces batallas a las que se enfrenta, mostrándonos todo el espectro de su carácter. Al igual que el castor americano, que construye presas con increíble precisión. La inteligencia de Titán brilla en estos momentos lúdicos. Sus travesuras, vívidamente captadas, nos hacen sonreír y nos transmiten calidez, adentrándonos en su mundo. La trompa de Titán, con más de 40,000 músculos, es una maravilla. Ya sea recogiendo hierba o acariciando suavemente a un miembro de la familia. Su memoria, que recuerda caminos de cientos de kilómetros, rivaliza con el instinto de ingeniería del castor. Este documental destaca el encanto de Titán, sus baños de barro. Una sorprendente muestra de la dulzura de un gigante. La Fundación Internacional del Elefante, con sede en Texas, financia la investigación de estos comportamientos, revelando cómo los elefantes utilizan el tacto para comunicarse y crear profundos vínculos sociales.
Esta visión de sus complejas vidas, unida a los momentos juguetones de Titán, despierta nuestra curiosidad y nos acerca a las maravillas de la naturaleza. Entre todas las criaturas salvajes, destaca la inteligencia de Titán, cuyas juguetonas interacciones son testimonio de su profundidad emocional. Este documental celebra su capacidad de conexión, destacando la profundidad de sus relaciones dentro de la manada. Los esfuerzos del Zoo de San Diego, apoyados por la Fundación Internacional del Elefante, inspiran la conservación en toda América. La trompa de Titán, una maravilla de precisión y fuerza. Nos deja asombrados ante el ingenio de la naturaleza. Cuando interactúa juguetonamente con la cría, nos invade una profunda sensación de calidez. Su dulzura trasciende todos los límites. Nos inspira admiración por los elefantes y alimenta un poderoso llamamiento para proteger a estas magníficas criaturas. En el corazón de Amboseli, Titán se enfrenta a su mayor rival, un joven y feroz elefante macho empeñado en reclamar su territorio entre los animales salvajes. Este dramático enfrentamiento estalla. Los colmillos chocan con la fuerza de un trueno, sacudiendo el suelo bajo su inmenso poder. Titán, una fuerza imponente, lanza su grito de guerra, sacudiendo la sabana con la cruda intensidad de su poder. Al igual que los lobos grises de Yellowstone defienden a su manada, la lucha de Titán es una cruda lucha por el dominio. La Wildlife Conservation Society, con sede en Nueva York, forma a los guardabosques de Amboseli. Firmes guardianes que garantizan que estas épicas batallas no supongan el fin de los elefantes. Este enfrentamiento, palpitante de intensidad, muestra la inquebrantable resistencia de Titán. Un rey que defiende su trono contra viento y marea. Mientras el polvo se arremolina, Titán choca las trompas con su rival, y cada maniobra es una prueba de su astucia y su fuerza. Sin embargo, una amenaza más oscura se cierne sobre él, la caza furtiva, que cada año se cobra innumerables víctimas entre los animales salvajes. Su reñida victoria, aunque triunfal, se ve ensombrecida por este peligro. El triunfo de Titán consolida su reinado, un testimonio ardiente de resistencia en este documental sobre animales salvajes. Sin embargo, la sombra de la caza furtiva se hace cada vez más amenazadora, amenazando la vida de las criaturas salvajes como nunca antes se había visto. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de AAUU
refuerza los esfuerzos de la sociedad para la conservación de la vida silvestre contra la caza furtiva, asegurando el futuro de Amboseli. La resistencia de Titán encarna la resiliencia, una poderosa llamada a la acción en la lucha por la supervivencia. Las apasionantes imágenes, Rangers patrullando, Titán defendiendo ferozmente a su familia, infunden esperanza y urgencia. Su fuerza, un faro en la naturaleza, nos impulsa a proteger a los elefantes, cueste lo que cueste. El viaje de Titán, crudo y heroico, nos insta a defender a estos reyes de la sabana, garantizando que su legado perdure para las generaciones venideras. Titán ha demostrado ser el verdadero rey de la naturaleza, definido por el valor y el sacrificio por su manada. Este documental sobre animales salvajes recoge su viaje. Testimonio de la fuerza perdurable de la naturaleza. Mientras el amanecer baña las llanuras de Amboseli, Titán se yergue majestuoso. Su manada unida, su vínculo un faro de esperanza. El santuario de elefantes de Tennessee protege a estos gigantes y preserva su legado frente a las crecientes amenazas. Únete a esta causa vital. Apoya a la Wildlife Conservation Society en WCS.org, a la International Elephant Foundation en elephantconservation.org, al U. Fish and Wildlife Service en FWC.gov y a Amboseli Trust for Elephants en Elephant Trust.org. Participa con Kino 96 Elephants para impulsar el cambio. La saga de Titán, grabada en el corazón de la sabana, inspira acciones para proteger a estos titanes. Garantizando que su grandeza perdure. Su historia nos llama a defender la naturaleza. Asegurando un futuro en el que los elefantes prosperen y su fuerza sea un emblema intemporal. De unidad y resistencia. Gracias por acompañarnos en este viaje por el corazón de la naturaleza. Si la historia de Titán te ha llegado al corazón, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Cuanta más gente lo vea, más fuerte se hará nuestra voz colectiva en la lucha por proteger a estas magníficas criaturas. Tu apoyo nos permite seguir sacando a la luz estas increíbles historias y concienciar sobre la protección de la fauna salvaje. Permanece atento al próximo episodio y, juntos, hagamos que la naturaleza siga siendo un lugar de fuerza, belleza y supervivencia. En lo más profundo del corazón del desierto de Kalahari, abrazado por el sol, se enciende un milagro alucinante. Cada pocos años, una inundación recorre 1000 millas desde las tierras altas de Angola, vertiendo millones de galones de agua en este páramo agrietado. Los satélites de la NASA lo han captado brillando como una gema verde.
En pocos días, la arena seca se transforma en lagos brillantes y el polvo en un lienzo exuberante. Las ranas toro pueden dormir la siesta bajo la arena durante 7 años. Encerradas en capullos viscosos que salen cuando les llega el agua, sus graznidos dan el pistoletazo de salida a un salvaje regreso de la naturaleza en este documental sobre animales salvajes. Este ruidoso regreso atrae a animales salvajes como garzas desde 500 millas de distancia, con sus alas blancas surcando nuevos lagos. Donde hace horas reinaba la arena, ahora estalla la vida, demostrando que el pulso del Kalahari nunca se detiene. Pequeños escarabajos inclinan sus caparazones para sorber el rocío matutino, como si fueran vasos de chupito. Prosperando donde el agua es un mito. Las praderas florecen, alimentando a miles de cebras y ñus, atraídos por un misterioso instinto a kilómetros de distancia. Los científicos llaman al Kalahari un desierto viviente, que pasa de letal a paradisíaco de la noche a la mañana. Pero este oasis tiene dientes. Te presentamos a Kala, un joven ñu que se tambalea por humedales extraños. Se ha separado de su manada. Y las hienas acechan con sus gruñidos, cortando el crepúsculo. Los ñus jóvenes no saben nadar bien. Cada paso de Kala corre el riesgo de un resbalón fatal. Cerca de allí, los leones tantean la caza en aguas profundas. Y los flamencos se disputan el espacio con los halcones en épicos enfrentamientos en el cielo. ¿Cuál es el truco de supervivencia más salvaje que has visto en el Kalahari? Déjalo en los comentarios y veamos quién es el más audaz. Una pequeña cantidad de lluvia puede sustentar miles de vidas aquí. Las acacias, con raíces que se hunden 60 metros, florecen cuando las inundaciones las desbloquean. La inundación del Kalahari es una rara maravilla de la tierra, que convierte el desierto en un bosque fugaz. Sin embargo, a medida que las aguas se desvanecen, la búsqueda desesperada de Kala por su familia se intensifica. El renacimiento de la naturaleza grita una verdad: el agua es la chispa de la vida, incluso en los lugares más duros. Pero la supervivencia no es garantía de que la lucha de Kala se esté calentando. Cuando las aguas desbordan el Kalahari a 16 kilómetros por hora, surge un río temporal de 160 kilómetros. Una rara maravilla de la tierra en este documental sobre animales salvajes. Las arenas estables del desierto se transforman en un laberinto que atrapa a Kala, un joven ñu, lejos de su manada. Su olfato,
lo suficientemente agudo como para olfatearlos a 3 kilómetros de distancia. Fracasa ante el caos. Con solo un 50% de posibilidades de sobrevivir. Impulsado por el instinto, Kala se lanza a la furiosa corriente. Con sus pequeñas patas agitándose contra una fuerza que podría tragárselo. No es solo una lucha física. Su corazón se acelera para encontrar a su familia, perdida en esta inundación. Al acecho, una hiena se acerca. Su mordedura dobla la de un león, lista para triturar huesos, cazando en manada. Las hienas persiguen en un 80% a los rezagados como Kala, con los ojos clavados en sus pasos vacilantes. La tensión aumenta a medida que lucha contra el agua. Sin darse cuenta de las fauces que le persiguen, a cada segundo, la inundación aumenta las apuestas, convirtiendo la esperanza en una apuesta. ¿Podrá Kala escapar del agua y de los depredadores? Otros animales salvajes se tambalean por el diluvio. Los leones, que corren a 50 kilómetros por hora como los defensas de la NFL, se arrastran a 3 en aguas profundas. Una leona, maestra cazadora, patina torpemente cuando cambian las corrientes. Ahora no es tan real. Chapotea para mantener el equilibrio. Mientras tanto, un águila surca el cielo, divisando peces a 600 pies con ojos 6 veces más agudos que los nuestros. Al sumergirse hace 5 kilómetros, atrapa a su presa 8 de cada 10 veces, lo que demuestra que la inteligencia supera a la fuerza en este mundo animal salvaje. Solo una pulgada de esta inundación puede alimentar a miles de personas durante 6 meses. Con hierba que crece 10 veces más rápido para alimentar a bichos. Cebras y halcones. La desesperada natación de Kala o el torpe chapoteo del león, la crecida del Kalahari lo remodela todo, tejiendo una cadena alimentaria que va desde los diminutos insectos hasta las águilas en vuelo. Pero a medida que suben las aguas, las posibilidades de Kala disminuyen. Las hienas se acercan y la corriente no espera. La supervivencia es una prueba brutal y el Kalahari no ha terminado de presionar. Cuando las aguas de la crecida del Kalahari alcanzan su punto álgido, un desierto estéril estalla en vida, cubriendo 50.000 acres con hierba que alcanza los 30 metros de altura en solo unos días. Alimentando a cebras y ñus, este buffet florece cada vez más rico gracias al limo de las inundaciones. Las flores del espino del diablo brotan, atrayendo a millones de abejas cuya miel ansían los babuinos. Las semillas que dormían bajo la arena pintan ahora las dunas de rosas y dorados, un cambio asombroso del polvo al deslumbramiento.
Pequeños escarabajos roban el espectáculo, sorbiendo el rocío del amanecer de sus espaldas para almacenar una onza de agua suficiente para 3 meses. Mientras tanto, las tropas de babuinos chapotean en nuevas piscinas y sus lecciones de natación aumentan las probabilidades de supervivencia en un 30%. El babuino jefe elige quién bebe primero, asegurándose de que la pandilla sobreviva a la sequía. Es una fiesta de animales salvajes hasta que el reloj empieza a correr. Los flamencos lo hacen de forma épica, volando 1.200 millas desde Namibia como aviones de Los Ángeles a Denver. Detectando inundaciones desde 5.000 pies, con ojos 2 o 3 veces más agudos que los nuestros. Sus alas rosas resplandecen contra las verdes llanuras. Pero el peligro acecha. Kala, un joven ñu, tiene 48 horas para encontrar a su madre antes de que desaparezcan los lagos. Necesita un galón de agua al día. Tiene un 20% de posibilidades de sobrevivir solo. A medida que las aguas se reducen, sus galopes frenéticos levantan polvo, una carrera contra un oasis que se seca. ¿Qué es más salvaje, la épica caminata de los flamencos o la fiesta en la piscina de los babuinos? Vota en los comentarios. Esta inundación alimenta el Kalahari durante 6 meses con solo 1 pulgada de lluvia, tejiendo una cadena alimentaria que va de las abejas a las águilas. El oasis se desvanece y la supervivencia depende de la arena. Esperarán otra década para la próxima inundación. El renacimiento de Kalahari grita resiliencia. Pero no es gratis. Kala sigue huyendo. Y el desierto no ha terminado de ponerle a prueba en este documental sobre animales salvajes. Cuando las aguas del Kalahari se retiran, Kala conquista el río embravecido. Su sprint para aprender a nadar en la crecida no es sino un milagro para este animal salvaje. Agotado, ve a su madre a media milla de distancia, con el corazón latiéndole con fuerza. Kala se lanza a través del barro, casi resbalando, y se reúne alegremente, acurrucándose a su lado. Se funden con el rebaño y atraviesan las praderas. Pero el peligro persiste. Las hienas, olfateando presas a 3 kilómetros de distancia, observan a los rezagados. La manada de Kala las esquiva por ahora. En otros lugares, los pájaros tejen nidos en la hierba crecida por las aguas de la inundación. Esta inundación, que se produce entre 3 y 5 veces por década, deja el 90% del agua en solo 10 días.
lo que obliga a todos los animales salvajes a adaptarse rápidamente. Las clases de natación de Kala han dado resultado. Chirría la escena. Pero el desierto no ha terminado de hacer pruebas. Pero sus semillas duermen una década. A la espera del próximo diluvio. La reunión de Kala grita resiliencia, demostrando que la vida se abre paso a través del caos. Mientras galopa con sus parientes, con los cascos levantando polvo, los animales salvajes del Kalahari susurran adaptarse o desaparecer. El rugido de Nala y el grito de Sara resuenan en la noche como un llamamiento a la acción. Este documental sobre animales salvajes resuelve con propósito, destacando la fuerza maternal y la conservación urgente. El legado de Nala y Sara puede perdurar si damos un paso al frente. Su lucha nos empuja a salvar la naturaleza, una historia con propósito y corazón. El destino de la sabana es nuestro. Mantengamos viva su historia. Suscríbete a nuestro canal para ver más viajes épicos por la naturaleza.